Buenos días a todos. Me voy a quitar, como hay distancia. Bueno, continuamos con la tercer día de la Semana de la Economía y segunda sesión del día, que sabéis que hoy viene bastante cargado. Especialmente hoy yo estoy muy agradecida al SEPIE por la presencia en la figura de Alfonso Gentil, que es el director del SEPIE. Y para nosotros es muy importante, para el Ayuntamiento de Alzira, porque como sabéis, participamos de manera activa en el programa. Se ha convertido en un recurso fundamental para los alumnos que forman parte de IDEA, que es el servicio responsable en materia de promoción económica, empleo y proyectos europeos del Ayuntamiento de Alzira. Y bueno, quería contextualizarlo primero porque sé que algunos de ellos nos están escuchando desde nuestro centro y porque también pienso que es una buena ocasión para que otros ayuntamientos o entidades que están haciendo formación profesional para el empleo sepan que es un recurso, como he dicho, fundamental y que mejora, ya nos lo contarán también en la posterior mesa a los propios alumnos, pero que les cambia la vida, ¿no? Y bueno, nosotros hemos participado, llevamos ya 675 movilidades, participamos en la modalidad de K1, K2, tenemos aprobado un K3 y bueno, solo me queda pues eso, en nombre del Ayuntamiento, pues agradecer todo ese apoyo que recibimos para que nuestros estudiantes, pues estudiantes y no estudiantes, mucha gente es la que participa en Erasmus, ¿no? Lo comentábamos antes con Alfonso, que no solamente es para los estudiantes de universidad, que también, sino para muchas personas que simplemente quieren hacer una movilidad y tener esa experiencia. No me enrollo más, quería concretar esto y bueno, estamos muy agradecidos también del que esté aquí el subdirector de Educación, Formación y Certificación Profesional, ¿no? De la Consellería de Educación, que nos acompaña y bueno, creemos que es una forma también de apoyo, ¿no? de todo lo que hacemos. Y bueno, no nos robo más tiempo. Alfonso creo que ha preparado una presentación y reitero que estamos también hablo en nombre del Ayuntamiento y de la asociación como coparticipantes, coorganizadores, de este evento. Pues nada. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alzira por la invitación a este magnífico evento, a esta magnífica semana con una programación muy exhaustiva y muy completa. También la enhorabuena por dicha programación y la enhorabuena a IDEA por la participación en esta trayectoria del programa Erasmus Plus que ya ha comentado Carmen, porque el Ayuntamiento de Alzira es una referencia en el programa Erasmus Plus para los ayuntamientos de toda España en cuanto a formación para el empleo. No en vano hemos premiado a algún participante de IDEA que está trabajando ahora allí, alguna participante, y también hemos invitado a Carmen a que nos cuente sus buenas prácticas en algunas jornadas, puesto que, como digo, son una referencia, y de ahí que la participación del SEPIE, que es la Agencia Nacional del Programa Erasmus Plus para la Educación y la Formación, en esta semana ha sido también acogida y hemos intentado venir en la mejor representación posible con 2 directores de unidad, de adultos y escolar y formación profesional, y el director del organismo. Y para mí, vuelvo a reiterar, es un auténtico placer estar hoy aquí, un honor, una responsabilidad y un disfrute. En el ratito que he venido ya he podido visitar IDEA, ver un poco de la ciudad y es un placer. Como digo, en la presentación voy a contar un poco brevemente qué es el SEPIE, para que lo conozcamos todos. Posteriormente, el nuevo programa Erasmus Plus para el periodo 2021-2027,
algunos resultados de la última convocatoria de 2021 que acabamos de cerrar y que estamos cerrando ahora en segunda ronda en alguna novedad, y finalmente unas pequeñas novedades del programa para el año 2022. El SEPIE es, como he dicho, la Agencia Nacional del Programa Erasmus Plus para los ámbitos de la educación y la formación. Erasmus Plus tiene también una parte de juventud y Cuerpos Europeos de Solidaridad, que es otro programa asociado que llevan desde el INJUVE, y nosotros llegamos la parte referente a educación escolar, adultos, formación profesional y educación superior. Nuestro propósito es proporcionar oportunidades únicas para la internacionalización en los ámbitos de la educación y la formación en dos principales vías. En primer lugar, como Agencia Nacional del Programa Erasmus Plus, pero también como Agencia Nacional de Internacionalización de las Universidades Españolas. Nuestra visión es proporcionar oportunidades únicas de educación y formación, modernizar e internacionalizar todas las instituciones que participan, todos los beneficiarios del programa, fomentando los valores comunes europeos, el aprendizaje de idiomas, potenciando la eficiencia y la innovación. Nuestra misión se desarrolla en dos principales vías, como he dicho, Erasmus Plus por un lado, en los 4 sectores ya comentados, y por otro lado, en la internacionalización de la educación superior española con el programa Estudiar en España. Trabajamos para mejorar la acogida de estudiantes, de profesorado, de investigadores extranjeros en España, en definitiva, de atraer el talento. Nuestros valores, por tanto, además de la atracción de talento, son la modernización y la internacionalización, el espíritu europeo, la innovación, las buenas prácticas, la transparencia y la eficacia, el dinamismo o la calidad en la atención al ciudadano. Para terminar con quiénes somos, simplemente comentar que somos una agencia nacional de la Comisión Europea para el programa Erasmus Plus, pero también un organismo autónomo que depende del Ministerio de Universidades. El presidente del Consejo Rector del SEPIE es el secretario general de Universidades. Si bien no tenemos competencias solo en universidades, sino que, como he dicho, en el ámbito Erasmus Plus atendemos a todas las fases de la etapa educativa, desde infantil a adultos. Finalmente, también quería destacar que nos fue concedido en noviembre de 2020 el sello FQM 200 a la gestión de la calidad. Somos la primera administración española que tiene este sello, y eso es porque el personal que trabaja en el SEPIE, que ha venido trabajando estos años, yo no tengo ese mérito porque llevo apenas un año de director, pero ellos han conseguido que así sea en el trato ordinario de la gestión del programa Erasmus Plus, en el trato de los beneficiarios y en la gestión digitalizada de todas las solicitudes del programa Erasmus. ¿En qué consiste el programa Erasmus Plus? Comenzamos el año pasado el nuevo periodo 2021-2027, que tiene el objetivo general de apoyar a través del aprendizaje permanente el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Cuenta con un presupuesto de más de 28.000 millones de euros para todo el periodo, 2.000 y pico millones, 2.600 son para la parte de dimensión internacional, porque Erasmus Plus ya no se circunscribe solo al ámbito de la Unión Europea, sino que se extiende más allá de su frontera, puesto que la idea es extender los valores europeos a otras partes del mundo, y así ya veníamos contando con Erasmus Plus de dimensión internacional en educación superior, y ahora la vamos a comenzar a tener también en formación profesional. Se espera que participen 10 millones de personas durante este periodo, en 7 años, que son las mismas que han participado en los 34 años anteriores. Han participado hasta ahora 10 millones de personas y en estos 7 se pretende que sean otros 10 millones más, con lo cual la fuerza del programa para la Unión Europea lo vienen convirtiendo probablemente en el programa más emblemático de toda la Unión Europea, después a lo mejor del euro o de la libertad de circulación del Tratado de Schengen. Las prioridades del programa Erasmus Plus son la inclusión y la diversidad, la digitalización, un Erasmus Plus más ecológico y la participación en la vida democrática. Como digo, se extiende a todo el mundo, no solo los países asociados, que son los que aparecen en azul, sino al resto de países del mundo, prácticamente todos los que se tienen convenios con instituciones europeas. Erasmus Plus ofrece oportunidades para estudiantes de todas las etapas educativas, pero también para el personal,
tanto profesorado como personal de gestión de los centros participantes, y su principal prioridad es la innovación en los centros educativos y en otras instituciones de educación y formación. Es decir, Erasmus no es solo un programa para que estudiantes relativamente jóvenes, universitarios, se muevan de unos países a otros, sino que se da en todas las edades. A mí, cuando me encuentro con personas que no vienen del ámbito educativo, me dicen, ¡ay, trabajas en la agencia Erasmus! ¡Qué bonito! A mí me hubiera gustado ser Erasmus. Yo siempre les digo que se puede seguir siendo Erasmus. Se puede uno matricular en muchos centros de formación, bibliotecas públicas, escuelas oficiales de idiomas, en la universidad, y se puede seguir siendo Erasmus a cualquier edad. Así que a todos los que se lo estén pensando, les animo a que tengan una experiencia de Erasmus que de verdad cambia la vida. Las acciones que se llevan a cabo en el ámbito Erasmus son, por tanto, de movilidad, la conocida como K1, Acción Clave 1, de cooperación, la K2. Las TCA son actividades de cooperación transnacional entre distintas agencias europeas y beneficiarios, y acciones centralizadas que lleva a cabo la Comisión Europea y en las que el SEPIE ofrece difusión y conocimiento o entablar contactos con otras entidades de terceros países. Junto a estas tres acciones, la movilidad, la cooperación y las políticas, que sería la K3 que ha mencionado también Carmen, que se lleva de manera centralizada por la Comisión, se encuentran las acciones Jean Monnet, que son acciones de formación sobre valores europeos, hasta ahora alojadas sobre todo en educación superior, pero que ya también están en escolar o en formación profesional, y en las que se forma a los estudiantes en dichos valores de la Unión Europea. En definitiva, gracias a los proyectos Erasmus+, que como digo no son solo de movilidad, lo que se hace es transformar metodologías y espacios de trabajo de los centros participantes, desarrollar proyectos educativos de alto impacto en las instituciones participantes, aumentar los horizontes del alumnado y también del profesorado, establecer redes de cooperación en toda Europa y, en definitiva, mejorar los centros y todas las personas que participan, siempre al final con esa experiencia internacional, mejoran en empleabilidad y en visión de futuro, además de en conocimiento y cultura general, puesto que una estancia en un tercer país siempre conlleva un aprendizaje más allá de la propia fase educativa. Desde el SEPIE llevamos a cabo la gestión descentralizada de las acciones, toda la K1 y parte de la K2, que ahora veremos, y desde ACEA, que es la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea, la parte de la gestión centralizada. Desde el SEPIE, en cuanto a la gestión descentralizada, lo que hacemos es, pues, tanto la convocatoria, los formularios, evaluar la calidad, un convenio financiero con la entidad que tiene un proyecto educativo, el seguimiento o la difusión de los resultados. Y en cuanto a la parte de nuestras funciones con respecto a las acciones centralizadas, es decir, acciones que lleva la Comisión Europea, lo que hacemos es el asesoramiento, la difusión, la cooperación con las comunidades autónomas, con ayuntamientos, con la Comisión Europea, búsqueda de socios y siempre también la difusión de resultados. ¿Cuáles son las acciones de K1, K2, K3? Pues ahí vienen un poco más detalladas. Las de K1 consisten sobre todo en la movilidad de estudiantes y profesorado en todas las etapas educativas, y también la acreditación de instituciones educativas en el ámbito de educación escolar, formación profesional o educación de adultos. La acreditación permite a la entidad que consigue estar acreditada tener ese reconocimiento para todo el periodo del programa Erasmus+, para los 7 años. Una vez que estás acreditado ya vale para todo el periodo, y facilita todos los procesos de la movilidad de la K1 durante ese periodo. Son trámites administrativos más sencillos. El resto de instituciones no acreditadas pueden seguir presentándose al programa Erasmus+ sin problema, solo que tienen que presentar siempre en los proyectos, en la solicitud del proyecto, más documentación que aquellas acreditadas. Junto a la K1 tenemos las asociaciones para la cooperación, la K2, que hay asociaciones a pequeña escala, que son abiertas a instituciones no acreditadas, las asociaciones de cooperación. También hay asociaciones de excelencia o asociaciones para la innovación, que son acciones centralizadas por parte de la Comisión Europea, centros de excelencia profesional, academias de profesores Erasmus, alianzas para la innovación, todo un
variopinto mare magnum de distintas iniciativas de cooperación entre instituciones que, como digo, van más allá de las acciones de movilidad y que son los que conforman realmente el fondo del programa Erasmus Plus y las que otorgan a las redes que se constituyan a nivel europeo más prestancia y más visos de futuro. Junto a estas dos principales acciones clave está la K3, que son acciones para apoyar las reformas en políticas de educación. De ahí que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alzira, junto con la Comunitat Valenciana, están en un proyecto de K3 para la educación en la formación para el empleo. Y son acciones que fomentan el cambio político en las regiones donde se instauran, pero siempre también en cooperación con socios de terceros países. Y finalmente las acciones Jean Monnet, que ya habría comentado. Por áreas, por sectores, quería resaltar simplemente las principales novedades que tiene este programa Erasmus Plus 2021-2027 con respecto a programas anteriores. En el ámbito de educación escolar se encuentran los sistemas de acreditaciones para centros escolares, que ya he comentado, las asociaciones a pequeña escala, las academias de profesor Erasmus Plus o una ampliación en la movilidad del alumnado que podrá ser otra vez de larga duración en la K1. En cuanto a formación profesional, se duplican las oportunidades de estudiantes de movilidad de estudiantes, y de personal, también fuera de la Unión Europea, los centros de excelencia profesional, las asociaciones a pequeña escala, o también se aumentan las oportunidades de realizar prácticas de carácter digital. En educación superior, por ejemplo, tenemos la dimensión internacional más reforzada que la anterior o la nueva tarjeta de estudiantes, así como el proyecto Universidades Europeas, que vuelve a tener una nueva convocatoria. Y en el ámbito de la educación para adultos, el sistema de acreditaciones que ya he comentado es una novedad, las asociaciones a pequeña escala y se aumentan las capacidades para la movilidad de estudiantes. Voy a pasar ya a la tercera parte de la presentación, que serían los resultados de la convocatoria 2021 del programa Erasmus Plus en España. En cuanto a las cifras, para que nos hagamos una idea, la movilidad de Erasmus Plus de la K1 se han otorgado 152 millones de euros para proyectos, para un total de 1.916 proyectos, en los que se esperan más de 68.000 movilidades. En cuanto a la K2, las asociaciones para la cooperación, el presupuesto asciende a los 56 millones de euros para 301 proyectos, 228 de ellos de asociaciones de cooperación y 73 de asociaciones de pequeña escala. A esto hay que sumar una segunda ronda que hemos publicado, cuyos resultados estamos publicando estas dos últimas semanas. En primer lugar, en movilidad del sector de personas adultas se han otorgado otros 12 proyectos más en segunda ronda. En educación, en cuanto a la K2, educación escolar, otros 23 proyectos con más de 1 millón de euros. En formación profesional, 150.000 euros en 3 proyectos. Y en educación de personas adultas, otros 19 proyectos de segunda ronda dotados con más de 1 millón de euros. Otra de las convocatorias que se ha cerrado recientemente es las acreditaciones Erasmus. En 2021 se han concedido otras 707 acreditaciones, divididas entre 104 en formación profesional, 46 en personas adultas o 557 en educación escolar. En definitiva, España es el país líder en acreditaciones Erasmus de toda Europa, con lo cual, enhorabuena a todas las instituciones participantes y animo a las que todavía no lo están a que en la siguiente convocatoria, puesto que hay convocatoria de acreditaciones todos los años, pues intenten presentarse, puesto que les otorgará mayor facilidad, como digo, para todos los trámites de la convocatoria Erasmus Plus. Dividido por sectores, educación escolar ha contado en este año con una dotación de 18 millones de euros, 10 millones en cuanto a la K1, quiero decir, 10 millones para proyectos acreditados de movilidad y casi 8 millones para proyectos de movilidad de corta duración no acreditados. En cuanto a la K2, es un sector muy importante, casi tiene la misma financiación en movilidad que en proyectos de cooperación. Han sido 20 millones de euros para 136 proyectos. Y en la acreditación en educación escolar
ha aumentado en 557 acreditaciones concedidas, con lo cual, sumadas a las del año 2020, ya tenemos 923, normalmente colegios de educación escolar que están acreditados para el programa Erasmus+. En cuanto a formación profesional, la acreditación ha ascendido a 226 instituciones más que han sido acreditadas, que se suman a las 571 del año 2020. Se han concedido en total, España, ha sido el país con más acreditaciones de formación profesional en 2021, 19% de ellas han sido consorcios y se han acreditado organizaciones en todas las comunidades y las ciudades autónomas, con lo cual la extensión del programa Erasmus+ se da en todo el territorio nacional. En cuanto a la financiación de la formación profesional, la K1 ha tenido una financiación de casi 30 millones de euros y se esperan que haya más de 10.500 movilidades entre estudiantes recién titulados y profesorado. Hay que recordar que en el ámbito de la formación profesional, y luego la mesa redonda posterior a esta sesión se hablará bastante de ello, la formación profesional, como digo, se extiende también a las prácticas en empresa, tanto durante el periodo formativo como después del mismo, y esto es una capacidad que la Comisión Europea quiera que siga creciendo, y desde el SEPI apostamos también mucho por ello, porque así es una manera muy fácil de involucrar a la sociedad civil con el ámbito educativo, y que todo la escolarización de los ciudadanos tenga una implicación cada vez mayor en la sociedad civil, que consigamos enrolar a participantes de Erasmus+ de terceros países en empresas locales y también conseguir enviar a estudiantes españoles a terceros países a trabajar en empresas de otros países para así aprender más a través de las buenas prácticas. Una experiencia internacional en Erasmus+ de formación profesional, sobre todo en el ámbito de prácticas, lo que consigue es que los participantes conozcan más, estén mejor formados y tengan una mejor y una más fácil empleabilidad en su futuro gracias precisamente a la experiencia internacional. Finalmente, en formación profesional, en cuanto a la K2, se han adjudicado 15 millones de euros para 74 proyectos de asociaciones de cooperación. En educación superior, la acreditación se denomina Carta ECHE, la Carta Europea de Educación Superior. España vuelve a ser el país número 1 en concesión de cartas ECHE, con 1.400, por delante de Francia y ya muy lejos del resto de países. En España, en educación superior, participan tanto universidades como centros de formación profesional de grado superior, instituciones artísticas y de conservatorios de música, por ejemplo. En los proyectos de movilidad de K1 en educación superior son los que tienen el presupuesto más alto. Es la tradición más amplia, es que el programa Erasmus comenzó la educación superior. Han sido concedidos más de 102 millones de euros para un total de 734 proyectos y se espera que haya más de 40.000 movilidades en este sector. Por universidades, el ranking de universidades, hay 2 en el top 10 de la Comunidad Valenciana, bueno, en concreto de la provincia de Valencia, tanto la Universidad de Valencia como la Politécnica de Valencia están en el top 10 de universidades con más movilidades, y los países de destino de los estudiantes españoles en este sector, pues está Italia bastante destacado con respecto al resto. Reino Unido también figura en el ranking y ahora con el Brexit es probable que vaya decayendo, puesto que ya no es un país asociado, sino que es un país con el que se pueda tener convenio. Podrá seguir habiendo movilidades con Reino Unido, pero obviamente con unas dificultades mayores que hasta ahora, y el número es bastante probable que se resienta en un futuro. En cuanto a la K2 de educación superior, han sido asignados 9.900.000 euros para 34 proyectos, y el informe anual de la Comisión Europea para el año 2020, como digo, resalta que España es el primer país recibiendo alumnos, estudiantes internacionales en el ámbito de educación superior, y el tercero enviando al exterior. Luego somos también un país líder en este sector. Finalmente, en educación de personas adultas, en la K1 se han concedido
un menor número de proyectos, puesto que en educación de personas adultas es la K2 la más importante, es 1.700.000 euros en total para 90 proyectos y un poco más de 1.000 movilidades, y en cambio en la K2 son 13 millones de euros para 102 proyectos. En este sector la acreditación ha crecido también en otras 46 instituciones a las que se ha concedido la acreditación, para un total de 91 instituciones. Como he mencionado anteriormente, el programa Erasmus Plus se extiende a todo el territorio nacional. En educación escolar el mapa aparece plagado de chinchetas, lógicamente porque participan todos los centros de las grandes ciudades, pero también de la España vaciada. En formación profesional, educación superior y educación de personas adultas también hemos ido poco a poco ampliando el espectro territorial a todas las regiones, y aún así tenemos que seguir subiendo el número de instituciones participantes, puesto que no todos los colegios, institutos, centros o ayuntamientos, como el caso de Alcira, participan en sus programas formativos en Erasmus Plus, y es un programa que está abierto a todos. En cuanto a las novedades, y ya con esto es la última parte de la presentación de este año 2022, en las prioridades horizontales se ha ampliado a otra que tiene que ver con las sinergias con otros programas, es decir, además de la inclusión y la diversidad, la dimensión verde y la digitalización o la participación y el compromiso cívico, se ha aumentado la sinergia con otros programas. Desde el SEPIE se impulsan todas estas prioridades, hemos creado grupos de trabajo específicos en las primeras prioridades y participamos en grupos de trabajo con el resto de agencias nacionales, y al final los proyectos que mejor evaluados en cada una de las convocatorias son aquellos que tienen en cuenta estas prioridades, y tanto la protección del medio ambiente como aquellos que llevan una parte de digitalización en las movilidades con aprendizaje también en línea, como sobre todo aquellas que inciden en la inclusión y en que participen todos los grupos geográficos y de cualquier condición de razón, religión, sexo, diversidad funcional o no. Esos proyectos que recojan esa capacidad tienen siempre una mejor puntuación. Estamos concluyendo los plazos de presentación de solicitudes para este año. La K1 termina la semana que viene, el 23 de febrero. Todavía estamos a tiempo, aunque ya deberían estar los proyectos finalizándose. Para la K2 el plazo de presentación es el 23 de marzo, y luego hay para una segunda llamada de una segunda ronda de asociaciones a pequeña escala el 4 de octubre, y el plazo de acreditación que antes comentaba tiene como para los sectores de formación profesional, educación escolar y educación de adultos el 19 de octubre de este año. Junto al programa Erasmus Plus también quiero resaltar que el SEPIE es responsable de Europass. Europass tiene tanto un portal como el conocido currículum, que os animo a todos a actualizar a través de su portal, porque facilita que toda la vida, tanto académica como profesional, de todas las personas del ámbito de la Unión Europea queden mejor recogidos. Tiene una mejor vinculación o una cada vez más amplia vinculación con el programa Erasmus Plus. Otra de las prioridades del programa, como es la sinergia entre otros programas. Y desde el SEPIE también estamos trabajando en un equipo nacional, un National Best Team, con las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para que el programa, entre otros, el programa Europass tenga cada vez mayor protagonismo. Y asimismo trabajamos en la promoción de las lenguas, y somos la oficina responsable tanto del sello europeo de las lenguas de la Unión Europea como del portfolio europeo de las lenguas, que es un programa del Consejo de Europa. Y son programas que cada vez tienen más sinergias también con el programa Erasmus Plus. Y ya para terminar, este año celebramos el 35 aniversario del programa Erasmus Plus. Intentaremos celebrarlo de la mejor manera posible que la pandemia nos permita, con alguna celebración o algunas celebraciones en plural en distintas regiones de España, y junto a ello también se celebra el Año Europeo de la Juventud en este 2022, con lo cual el programa Erasmus, que tiene tanta implicación en la parte de jóvenes participantes, pues querremos hacer
celebraciones por todo el país y las que podamos hacer también en colaboración con otras agencias. Nada más, muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, incluso TikTok, y que estamos ahí para cualquier información que sea de su interés. Muchísimas gracias. Joan, demanar-te disculpes, lo primer, perquè no tenia el teu nom i ho ha passat molt mal. Anotat així, n'hi ha que... Bueno, perdón, hay que aceptar las cosas como son. Joan Sarrión, que es subdirector de la Consellería de Educación. Os voy a pedir, sé que es un poco incómodo que bajéis, porque sí que nos gustaría que vierais el vídeo que vamos a emitir ahora de una experiencia de una alumna nuestra y enseguida subiremos y Joan hará su intervención. Muchísimas gracias y nada, pues vídeo dentro. Yo soy cocinero, cocinero profesional. Bueno, tengo 55 años, voy a hacer 56 y mi gran problema es que me apasiona mucho la cocina, he aprendido mucho la cocina, pero nunca me había planteado estudiar cocina. Y yo llegué a un punto en mi vida, supongo que también ha sido por la edad, de que en los trabajos, sí, mi currículum estaba muy bien, pero se necesitaba un título. Hoy en día, para formarte también económicamente, mucha gente no puede. Y en IDEA te puedes formar gratuitamente y te dan la oportunidad de que si tú te esfuerzas, puedes hacer un Erasmus. El Erasmus es el que te dice si realmente tienes ganas de cambiar y te da las herramientas para cambiar y luego la oportunidad de que todo eso que has aprendido lo puedas poner en práctica en otro país. Yo a gente o personas que realmente lo están pasando mal, sí que les aconsejo el Erasmus, porque realmente si tú tienes un punto de inflexión y dices hasta aquí, tengo ganas de cambiar mi vida, porque realmente tengo necesidad de cambiar mi vida y porque puedo cambiar mi vida, porque siempre uno tiene que coger las riendas de su vida, esto te da muchísimas oportunidades. Bueno, para mí el viaje de los 3 meses era muy determinante. Para mí la vida está llena de puertas, tú te las vas abriendo y te vas buscando. Para mí el Erasmus era buscar esa puerta. Bueno, No, nada, pues ya está. Vamos a continuar con la intervención de Joan. Y disculpar que os hayamos hecho bajar, pero era importante, queríamos que se viera en primera persona la experiencia de un alumno, que no sé si ha quedado claro, sí que lo ha puesto el vídeo, pero actualmente está trabajando de cocinero en las escoletas infantiles del ayuntamiento. Así que nada, Joan, cuando quieras. Moltes gràcies. Gràcies a l'Ajuntament d'Alzira per convidar a la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Educació,
a esta setmana, felicitar-vos per esta setmana de la economia que haveu muntat. I, en principi, estava previst que així estiguera el secretari autonòmic, Miguel Soler. El disculpe i vos transferisc el seu recolzament a aquesta iniciativa i a aquest projecte, però per qüestions d'agenda no podia estar. Després tenia que haver estat el director general de formació professional, però al final estic jo. I jo soc el subdirector general d'ordenació i planificació de formació profesional. Per tant, voy a continuar en castellano porque me han dicho que se ve esto prácticamente por toda España y que la difusión es grande. Entonces, para que todo el mundo me entienda, aunque la presentación está en valenciano, yo ahí sí que no puedo hacer nada. Evidentemente, en este cuadro y en este programa, Erasmus Plus, quien tiene que hablar es el CEPIE. Nosotros desde la Consellería, pues, evidentemente, lo que hacemos es ayudar y respaldar y promocionar todas estas actividades, pero en este ámbito lo que tocaba era hablar de internacionalización y, en nuestro caso, pues internacionalización aplicada a la formación profesional. Realmente lo que vengo a presentaros es qué estamos haciendo en formación profesional en este ámbito, pues después de este parón que ha supuesto la pandemia y que parece que las cosas pues pintan a que va a mejor, ¿no? Por tanto, este programa de internacionalización englobado en Erasmus Plus tiene muchos objetivos, pero uno de los objetivos más importantes y fundamental es el de desarrollar un espacio europeo de educación. Y para desarrollar ese espacio europeo de educación, evidentemente, pues se trabaja la movilidad y una garantía de esa movilidad es la formación en lenguas extranjeras. Y ahí es donde pensamos que desde el ámbito de la formación es importante incidir en esa formación lingüística, en esa capacitación de nuestros estudiantes para que puedan realizar esa movilidad con garantías de éxito. ¿Cuál es el papel de las comunidades autónomas dentro de este marco? Pues evidentemente complementar perdón, que se me ha hecho pequeño. Complementar la labor que evidentemente está haciendo el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Nuestra labor tiene que ser complementaria y lo que hacemos son programas paralelos que ayudan a que todo esto pues funcione bien. Ya en el plan de acción de la formación profesional de la Comunidad Valenciana, que es como si dijéramos la hoja de ruta que tiene la Consellería en esta legislatura, pues desde un principio aparecía el programa Europa, que era pues marcar el objetivo de promover y de facilitar la internacionalización desde la formación profesional. Hacer que nuestros estudiantes de formación profesional tuvieran esa capacitación que se complete con una movilidad en Europa que ayude a adquirir la capacitación que nuestra economía necesita. Y como herramienta fundamental para ayudar en este programa, hemos diseñado lo que es el programa plurilingüe reforzado. Plurilingüe reforzado, ¿por qué reforzado? Porque sabéis que en la Comunidad Valenciana tenemos un programa plurilingüe a nivel global que fomenta el uso y la enseñanza en castellano, en valenciano y en lenguas extranjeras. Dentro de este programa plurilingüe, nosotros desde Formación Profesional hemos lanzado el programa plurilingüe reforzado porque refuerza la presencia de estas lenguas extranjeras, tanto a nivel de formar en el conocimiento de la lengua, como de vehicular lo que es la formación profesional, la formación
de aquellos contenidos vinculados a competencias en lenguas extranjeras. La característica fundamental del programa es que en los 2 cursos que duran los ciclos formativos y en todos los ciclos formativos posibles, ir introduciendo la formación en lenguas extranjeras. Obligatoriamente, en todos los cursos, que al menos uno de los módulos, una de las asignaturas, se vehicule en esa lengua extranjera que se está formando también. Por tanto, nuestra política se fundamenta en la generación de estos grupos de ciclos formativos plurilingües, en trabajar con estos grupos esa formación en competencias lingüísticas para facilitar después una movilidad que les ayude a completar su formación. Y de esa manera lo que hemos hecho es enfocar el tema de movilidades, enfocar todo el tema de internacionalización a través de este programa de formación plurilingüe. Este programa, como he dicho, a través de la formación profesional, tiene 3 objetivos claros. Uno, la interacción con el mundo de la empresa. En formación profesional lo que estamos formando es técnicos y técnicos superiores que sean capaces de insertarse en el mundo de la empresa con las mayores garantías y la formación de mayor calidad posible. Otra, interactuar con los centros educativos de otros países para aportar esa visión y completar y ayudar de alguna manera a mejorar la formación de los estudiantes y, por tanto, favorecer las competencias lingüísticas de todos nuestros jóvenes y de todos los estudiantes en general. Bien, en este programa es un programa que está en desarrollo, ha comenzado en este curso en el que estamos y ya tenemos 60 centros educativos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana que están aplicando programas plurilingües. Para el curso que viene queremos llegar a 130 centros. En estos momentos cualquier centro de formación profesional puede solicitar el pertenecer al programa de educación plurilingüe. En este curso hemos implantado 75 ciclos formativos que ya están ejecutando el programa y, por tanto, en los que se está estudiando de forma general fundamentalmente la lengua inglesa y en la que se está vehiculando la formación profesional, al menos en uno de estos módulos formativos en inglés. El objetivo para el curso que viene es duplicar este número de ciclos de formación profesional que se ofertan dentro del programa, de forma que lleguemos a 5.000 alumnos y a 1.500 profesores que se puedan beneficiar del programa. Dentro de este programa de movilidad asociado, formación y movilidad asociada al programa plurilingüe, tenemos varias modalidades, 2 fundamentales. Una que es la Eurotraining, que lo que va a buscar fundamentalmente es la movilidad en Europa, tanto de alumnos como de profesores vinculados a este programa plurilingüe. Y otro que es más específico de cara al profesorado, que pone el punto de mira en la formación y en la movilidad para la formación. Realmente se trata de que nuestros docentes también adquieran y mejoren sus competencias lingüísticas para poder implantar estos programas de dedicación plurilingüe en formación profesional. Eurotraining, que es el programa más importante, está en estos momentos a punto de ofertarse. Tiene como destino cualquier país de la Unión Europea. Cualquier alumno o cualquier docente de un centro en el que se está aplicando
este programa de formación plurilingüe reforzada puede solicitar a través de la convocatoria que saldrá, esperamos que en el próximo mes o en el mes siguiente, hacer movilidad a cualquier país de la Unión Europea. Las plazas, la idea que hemos tenido es de hacer un programa ágil, flexible y que se ajuste lo más posible al deseo o a lo que cada participante busca y quiere encontrar, ¿no? Por tanto, desde la Administración sacaremos una relación de posibles destinos a los que cualquier alumno o docente puede solicitar hacer una movilidad, pero también los propios centros educativos e incluso los propios estudiantes pueden proponer destinos en su solicitud. Pueden decir, yo quiero hacer una movilidad, pero además quiero hacer esta movilidad, ¿no? Porque esta es la que realmente yo quiero y la que a mí me interesa. Perdón. No va a haber una única convocatoria. Este es un proceso en el que vamos a entrar. Queremos hacer varias convocatorias a lo largo del año. Queremos ir sacando convocatorias para hacer movilidades a lo largo de todo el año. Desestacionar estas movilidades, que no sean siempre en un determinado periodo, que no se centre solo en el verano o en las vacaciones o en el tercer trimestre, que se pueda hacer en cualquier momento del año, aunque, claro, con algunas limitaciones. La formación que se va a recibir en estas movilidades es complementaria a todos los efectos. En formación profesional teníamos un programa que era el FCT Europa, en el que los estudiantes de formación profesional se iban a Europa a hacer el módulo de formación en centro de trabajo. Esto tenía complicaciones porque nos hacía que estas movilidades eran muy rígidas, estaban muy circunscritas a este módulo profesional y además tenían que tener las características propias del módulo. En esta convocatoria, en estas convocatorias esto se abre en el sentido de que la formación es totalmente complementaria, se va a poder optar por ir a centros educativos extranjeros simplemente a aprender el lenguaje, el idioma, pero también el idioma técnico, el idioma que afecta a la familia profesional que cada estudiante está desarrollando. Y esa formación también puede ser en la empresa, de forma que después podría ser convalidada por todo parte de la formación en centro de trabajo que se hace aquí en la Comunidad Valenciana. Es homologable, se puede convalidar o no, en función de los intereses de cada uno de los participantes en el programa. El periodo, como os he dicho, va a ser a lo largo de todo el año, en cuanto salga la convocatoria, que esperamos que sea en abril, y a partir de ahí que haya diversas convocatorias para que a lo largo de todo el año se pueda participar en estas modalidades. La idea es de hacer estos 4 tipos de formación de entendedora y training. Uno que es de prácticas de estudiantes de 1 a 3 meses. El estudiante puede elegir hacer un mes, 2 meses o 3 meses. Para eso tenemos 2 millones de euros destinados a este proyecto y dotando con 4.200 euros cada movilidad de estas, que en principio pensamos que tienen financiación suficiente para cubrir lo que necesitan. Hay otro tipo de formación, de programa, que es formación del alumno. La diferencia entre práctica y formación es el destino. Si es práctica, la movilidad incluye la incorporación a una empresa en el extranjero para perfeccionar los conocimientos en la familia profesional en la que el alumno está cursando, o si es de formación, lo que se busca es un centro educativo extranjero y una relación más de formación que de interacción con la empresa. Estos mismos programas, hemos destinado 1 millón de euros
con 2.500 euros, porque no veo bien en la cantidad, no sé si son 2.500 o 2.900, pero bueno, la que pone allí, esa es la correcta. La diferencia es porque evidentemente es menos tiempo y otros 2 programas destinados a docentes. Entonces, allí tenemos lo mismo, prácticas y formación para el profesorado, con las dotaciones que aparecen ahí, en total 3.600.000 euros que la Generalitat Valenciana, que la Conselleria de Educación va a destinar a la promoción de estos programas. Sí, acabe ya. Sí, muchas gracias. Acabe enseguida. Solo me queda, el tema de la formación. Ahí, a todo el profesorado que está en este programa de formación, pues hemos destinado movilidades por familias profesionales, por sectores productivos, buscando este componente técnico, buscando el perfeccionar el conocimiento del idioma y el conocimiento de cómo se trabaja en esos sectores industriales en estos países, tal y como aparece ahí en ese desglose. Al mismo tiempo va aparejado también un programa de formación para el profesorado que incluye movilidades, curso online y una inmersión lingüística en España para el perfeccionamiento de la lengua extranjera. Para este programa el presupuesto que hemos dedicado son 900.000 euros y hay 450 plazas y este va dirigido a todo el profesorado de formación profesional. Y ya está, este era el programa que os quería presentar de alguna manera y seguimos. Gracias. No hay vídeo, ¿no? Ahora después del vídeo. ¿Después cuándo? ¿Después de las preguntas? ¿Qué micro es este? ¿Qué micro es este? No lo sé. Ese no lo sé. Pues sí. ¿Qué además? Es este que te lleva. Decía que muchas gracias por ambas ponencias. La pregunta es sobre la segunda. Hacía referencia a los programas de formación profesional en cuanto a movilidades. ¿Te referías tanto a los de ámbito medio como los de ámbito superior? La primera de las ponencias, la del CEPIE. Pásate este. Es que los tuyos son amigos, ¿ya, Juan? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, no sé si habéis escuchado todo, repito desde el principio. ¿Sí? ¿Rebobino? Vale. Lo primero, daros las gracias. Las 2 ponencias han sido muy clarificadoras. La pregunta es sobre la segunda ponencia, porque no sé si se refería estos programas de movilidad solamente a los ciclos de formación profesional de grado medio y superior o solamente a los de grado medio, porque en la ponencia de SEPIE sí que hacíais una distinción entre los requisitos de los grados medios y los grados superiores. Esa era la cuestión. Y las prácticas también. Las prácticas. Vamos a ver, contestándote, nosotros lo importante no es el grado, el nivel del ciclo formativo. Eso va dirigido a ciclos medios y a ciclos superiores. Lo importante para nosotros es la introducción, el dominio lingüístico, el dominio de las lenguas en la formación profesional. Lo que nos reclama el sector productivo, lo que nos está pidiendo la empresa, lo que nos está pidiendo la economía, es que nuestros trabajadores cada vez tengan más competencia
en estas lenguas extranjeras, incluso a nivel técnico. No se trata de que sepan inglés, se trata de que un carpintero conozca el lenguaje de la carpintería en inglés, que un informático conozca el lenguaje de la informática en inglés o que un sanitario domine ese lenguaje. Por tanto, hay que enseñar lenguas, evidentemente, pero sobre todo tenemos que incidir en el aspecto técnico. Y por eso lo importante del programa es la formación plurilingüe. Lo importante del programa es que el ciclo formativo esté en el programa plurilingüe. Si el ciclo está en el programa plurilingüe, tenga el grado que tenga, forma parte de ese programa y entra en esa convocatoria en las mismas condiciones, sea de grado medio que sea de grado superior. Si te he contestado, creo que sí, ¿verdad? Hola, mira, es que estoy haciendo un FP2 de administrativo y yo tenía la duda de si soy yo la que tengo que pedirlo o es el instituto. Acabas de decir, me ha parecido que es el instituto el que tiene que estar. Entonces, ¿yo debería hablar con el director o con quién debería hablar para proponer esto? Disculpas, que se ha roto el otro. Sí, es el centro el que tiene que pedirlo. Esto, evidentemente, es una opción que tiene el centro de solicitar que algún ciclo formativo se oferte en estas condiciones. ¿Con quién tienes que hablar? Pues, evidentemente, con el director tendrá que hablar con el claustro para ver qué ciclos formativos quieren entrar ahí. Hay ciclos formativos, como es en administración, como es en comercio, como es incluso en hostelería, que es muy fácil el dar ese paso. Hay otros que va a costar un poquitín más, pero que es importante. La solicitud tiene que venir del centro y además ahora es el periodo en el que tienen que pedírnoslo. Por tanto, si os interesa, trasladarlo a vuestros profesores, al equipo directivo de vuestros centros y que soliciten que alguno de los ciclos formativos que ofertan en su centro se oferten dentro del programa plurilingüe reforzado. Hola, buenos días. Muchas gracias a los dos ponentes. Y mi duda va enfocada dentro de los K1, si tienen cabida los proyectos EDCOTE de escuelas taller y en qué plazo, sabiendo que son programas que acaban de empezar hace 2 meses, por ejemplo, los programas Tabalem, si estaríamos dentro de algún plazo para poder acogernos a este tipo de programas. Muchas gracias. Sí, dentro del plazo está para la K1, como digo, es la semana que viene, el 23 de febrero, lo tiene que presentar, como en el caso del programa de la Comunidad Valenciana, el centro. Las personas que estéis interesadas tenéis que convencer a vuestro centro para presentar la solicitud, pero está dentro, como me dice Carmen, es un proyecto nuevo de formación para el empleo y mientras esté dentro de un programa formativo en un centro que puede estar acreditado o no, pues sí, estamos dentro del plazo. ¿Vale? Y si este año no llegáis, pues ya para el siguiente también. Yo os animo a que no os desaniméis si un año no hay posibilidad de esa financiación, porque no todos los proyectos que se presentan tienen financiación, pero es muy bueno presentar un proyecto y trabajar en ello. Si el primer año por lo que sea no sale, lo normal es que el año siguiente ya sí. ¿Vale? Hola, muchas gracias por la ponencia, o por las ponencias. En relación con la primera, bueno, yo trabajo en un ayuntamiento y estamos gestionando prácticas para un consorcio, prácticas para que se vayan fuera y trabajen en empresas, pues nos encontramos en que es difícil encontrar empresas que los alojen. Pues me gustaría saber si el SEPIE está pensando pues en preparar como alguna plataforma para posibles beneficiarios o para ayuntamientos que no tengan tanta experiencia ejecutando estos programas, para que puedan ir encontrando pues potenciales beneficiarios, otras organizaciones, etcétera.
pregunta. Hasta la fecha no tenemos pensado esa plataforma, pero me apunto la idea porque es una posibilidad. Lo que sí podemos hacer es hacer muchos seminarios y resolución de dudas para todos los ayuntamientos que tengan esa inquietud. La búsqueda de socios en terceros países es difícil hacerla de manera centralizada por nuestra parte, pero sí podemos poneros en contacto primero con las consejerías de educación en las embajadas de España en esos países y ver de qué manera, podemos estudiar, ver de qué manera ellos nos pueden centralizar la información de instituciones que podrían estar interesadas en ampliar el abanico Erasmus+. Desde luego, es una labor ingente porque contactar con empresas, por ejemplo, de terceros países, si lo pudiéramos hacer nosotros nos encantaría, pero deberíamos dedicar, tener una unidad, muchas personas trabajando para ello y, aunque aquí no he llorado, pero uno de los problemas que tiene el SEPI en gestión es básicamente la falta de personal para todas las iniciativas que queremos hacer. Pero sí, la directora de la Unidad de Formación Profesional que está aquí, que nos acompaña, que intervendrá, va a ampliar mi respuesta con mucho más acierto que yo sé. Gracias. Muchas gracias. Es simplemente para complementar, porque lo que acaba de comentar el director es absolutamente tal cual lo ha dicho, pero sí decir que hay dos plataformas que no se gestionan desde la Agencia Nacional. Hay una de ellas que la creó a través de un proyecto financiado por la Unión Europea de los antiguos Erasmus, que son ESN, no sé si algunos de vosotros conocéis esas siglas, que es Erasmus Student Network, y han desarrollado una plataforma que se llama Erasmus Intern. Si vais a erasmusinter.org, podéis ver ese portal donde, por una parte, se registran las empresas que están buscando candidatos para que hagan prácticas, y también hay un apartado para que los propios estudiantes puedan también presentar su currículum y ser de alguna manera elegibles o rescatados por otros que consulten la página. Esa es una de las plataformas que existe, y luego otra plataforma que os recomendaría es en EURES, en el portal europeo, que también ahí al menos sí que aparecen empresas que están actualmente en búsqueda de estudiantes o que tienen posiciones abiertas. Me parece que es una manera de poder empezar a tener contactos propios, porque, como comentaba el director de la agencia, para nosotros como agencia es muy complejo poder hacer de intermediación en los propios proyectos que también nosotros financiamos, pero sí que conocemos estas plataformas. Y la tercera, lo que pasa es que ahora mismo no me sé de memoria el nombre, pero se lo puedo mandar a Carmen para que desde toda la documentación que tengáis de las jornadas se lo hagáis llegar al resto. Hubo un proyecto de K2, del anterior programa, que precisamente es de origen de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y también fue el desarrollo de un portal, ¿vale?, para poner en contacto a centros, estudiantes y empresas que oferten prácticas. Nada, ahora simplemente para complementar. Sabemos que hay un montón de preguntas más. Vamos a continuar la sesión, con lo cual van a poder ser resueltas. Por parte de los ayuntamientos que sé que estáis escuchando, la Generalitat tiene 3 programas que son talleres de empleo, Teavalem y Edformem. Los 3 son susceptibles de poder participar en Erasmus+. Lo digo porque son programas específicos de la Comunidad Valenciana y, claro, no, a lo mejor generalmente todos lo conocemos bajo el nombre de talleres de empleo, que es lo que hay en... Nosotros ya son con alguna peculiaridad, pero es así. Y nada, desde el Ayuntamiento de Alcira obviamente estamos a disposición de poder ayudar a quien lo necesite, con lo que la experiencia modesta que nosotros tenemos. Y nada, muchísimas gracias a los dos por venir, y vamos a sentarnos, no os mováis, que vamos a ver otro vídeo y después ya damos paso a la segunda mesa de hoy. Y nada, de verdad, gracias por estar aquí, que creo que ha resuelto muchas dudas.
La primera vegada que vaig acudir a IDEA va ser un poc de rebot, perquè jo me trobava que després d'un ERE en la construcció, que va ser molt fort, havia acabat de néixer la meva filla, tenia mesos, 8 mesos tenia quan va ser l'ERE. Aleshores, quan Mireia ja podia volar a soles, me vaig plantar que tenia 45 anys. Tenia molta experiència com a administratiu comptable, però tenia 45 anys. I jo vaig arribar a IDEA molt despagar, molt desorientar, amb moltes ganes, i me donaren en IDEA tantes coses, i jo vaig dir, ostres, si jo puc arribar on jo vulgui, perquè me donen tantes oportunitats de cursos, de poder anar a l'estranger. Als 50 anys jo anar-me a l'estranger d'Erasmus i després presentar el meu projecte i guanyar un premi en quant el que te fan sentir de menys és que els joves van per davant de tu. I després, quan arribi a la residència, que estic fent la maleta, pense, ostres, estic pensant que m'agradaria quedar-me, però tinc unes ganes loques de veure el meu home i la meva filla. L'eixida de l'aeroport, quan vaig veure el meu home, que no és una persona que expressa sentiments, i em va sorprendre moltíssim que havia fet una pancarta aixina de gran i me ficava benvenuta, amore. Això va ser, bueno, això va ser molt bonic. Jo vaig ser capaç d'aconseguir allò que tota persona jove aconseguís. Jo m'he anat d'Erasmus, he presentat un premi que l'ha guanyat, he reconduït la meva vida professional, crec que en això me puc menjar el món.